poquito a grabar y pasamos a la temática que corresponde para el día de hoy. Ok, también está un poquito, no tan largo, pero sí hay un análisis importante. La segunda unidad mencionada como la conceptualización del currículo, conceptualización del currículo. Ayer habíamos visto una serie de conceptos generales del propósito educativo en general, digo, ¿no? Y en la propuesta, sobre todo del presente curso, se hablaba de una breve historia del currículo para poder entenderle de dónde nace. Esto es lo que les decía el día de ayer también, que varios autores expertos hablan de que realmente el currículum viene desarrollándose desde la misma antigüedad, desde el momento en que el hombre comenzó a realizar su trabajo y hasta disponer a los grupos a realizar sus actividades y el transmitir la forma de trabajar. Cuando ya el hombre dejó de ser nómada errante, se convirtió en sedentario, comienzan a desarrollarse varias cosas como la agricultura. En un mismo sitio comienza a producir, evitando el daño de pronto a sus grupos humanos que el momento que se trasladaban de un lugar al otro, hablemos del Ecuador, se trasladaban de la costa a la sierra, al oriente, se encontraban con un medio sumamente diferente, con tipo de vegetación, animales diferentes que de pronto les ocasionaban hasta la muerte. Entonces, en ese sentido, había un bagaje de conocimiento de los adultos y de los más viejos y que transmitían su conocimiento a sus congéneres de generación en generación, convirtiéndose en esa parte justamente una formación, una guía, un recorrer este proceso. Etimológicamente, currículum proviene del latín curriculum, que significa en este caso carrera, correr, recorrer, ir deprisa. Y en plural, currículum, que es latín, hablamos como currícula, currícula. Interesante esta propuesta. Entonces, se ha castellanizado, se ha españolizado el término que muchas veces utilizábamos como latín, currículum. Hoy se habla sencillamente de currículo. Y cuando hablamos en plural, un grupo completo de estas propuestas es la currícula. Bien, procede también de la palabra cursus. El cursus significa carrera, curso. Entonces, por lo que significa carrerilla, cursillo. ¿Qué tenemos entonces como una definición rápida de currículum educativo? Que tomamos en cuenta entonces estos dos términos, estas dos palabras convertidas en un solo concepto, currículum educativo. El currículo es un término polisemántico, algunos le hablan polisémico, es decir, que se usa indistintamente para referirse a planes de estudio, programas de incluso implementación didáctica. Cuando encontremos en alguna definición este término polisemántico, polisémico, se habla de que hay muchas definiciones y esas definiciones también tienen que ver con la forma en la que el autor de alguna obra quiera referirse a ese término. Entonces hay que tomar en cuenta el término que estamos utilizando, hacia dónde lo vamos direccionando. En este caso, hacia el proceso educativo. El currículo de educación es el conjunto, aquí viene. Alguien mencionaba ayer en las preguntas iniciales, conjunto de criterios, metodologías, planes de estudio que marcan los objetivos de la educación escolar. Es importante detenernos un momentito y especialmente en lo posible, si hay tiempo, cuando tengamos la oportunidad de trabajar con nuestros estudiantes, el tratar de entender qué significa la definición de algo, porque guarda ahí la esencia fundamental de todo lo que se va a ver en adelante. Entonces, aquí tenemos un concepto que dice conjunto. Buscamos en nuestra memoria, vemos en la mente, si es que encontramos el término conjunto, que entendemos. Matemáticamente nos habían propuesto de que es la unión o una serie individual de cosas semejantes. Entonces aquí hablamos la unión de varias cosas, de criterios, pero ¿quiénes emiten esos criterios? Vamos a ir un poco más adelante a darnos cuenta.
Esos criterios están escritos en especial por todos quienes forman la sociedad, se supone, porque la idea del currículum es formar a las personas, a los niños jóvenes, que serán quienes se hagan cargo de las riendas de un Estado en un futuro mediato o inmediato. Entonces, ese conjunto de criterios se supone que están versados en lo que la sociedad manifiesta. Hablándose como sociedad, empecemos la misma escuela, los docentes, las autoridades, el sistema educativo general, hablemos del Ministerio de Educación, los expertos. Se ha preguntado especialmente a la sociedad. En este caso, si hablamos de cuáles son los medios de producción social, en este caso, si mencionamos las fábricas, las empresas, las instituciones, ¿qué es lo que necesita? A eso está refiriéndose. Se ha hecho tal vez un estudio de mercado, un análisis situacional social. Con esos insumos, son esos criterios, llegamos hacia las propuestas metodológicas. Hablábamos de métodos, se menciona métodos o metodología, es el conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que nos van a permitir obtener un resultado deseado. Y los planes de estudio que marcan los objetivos de educación escolar. Los planes de estudio que no es otra cosa que la misma planificación. Lo que nosotros colocamos en papel para traducirlo el momento de la acción educativa. Y todo eso se lleva hacia obtener los objetivos. Entonces, mire, si estábamos hablando desde el punto de vista de sistematización, el sistema es el todo está íntimamente relacionado. Si ya nos presentamos los objetivos, queremos llegar justamente a que el bachiller tenga estos 3 pilares fundamentales: justicia, innovación y solidaridad. Pues entonces, ¿cuáles son las bases que han cimentado todo esto que proponemos? Y tendrán sus objetivos en cada uno de los niveles y subniveles. Solo con esta definición podemos detenernos así una serie o emitir una serie de criterios y quedarnos a establecer realmente propuestas para ir mejorando. Ya que estamos mencionando una breve historia, entonces, disculpen, acabo de regresar a ver y veo que no se está proyectando las diapositivas. Disculpen. Veamos si es que... Eso fue correcto. Pensaba que estaba en el otro, en el Meet. En el Meet se va directamente cuando estamos ya presentando. Perfecto. Ahí sí. A veces nos ayuda justamente un monitor, si tenemos la oportunidad, un segundo monitor para darnos cuenta si estamos realizando la presentación que esperamos. Aquí está la primera parte que mencionaba sobre la etimología y sobre la definición que se presenta, que es el ingresar a este proceso. En cuanto ya a la historia propiamente del desarrollo del currículum, podemos encontrar varias propuestas en internet. He tratado de aquí hacerlo lo más resumidamente posible. Dice, el currículo tiene su origen en Grecia y en Roma, ya establecido como documentos reales. Posteriormente a las culturas clásicas durante el medievo, como el trivium. No olvidemos los prefijos, sufijos, lo que significa trivium. ¿Por qué trivium? Porque estaba encaminada en la enseñanza de tres áreas fundamentales: la retórica, la dialéctica y la gramática. Entonces, por eso era trivium. Y a veces no lo colocan, simplemente dice trivium porque piensan de que todo el mundo ya conoce. Y más adelante el quadrivium. Entonces son 4 en este caso. Prefijo que significa 4. Ahí en cambio se toma en cuenta la aritmética, la música, la geometría y astronomía. Entonces estaban aquí determinadas las áreas de aprendizaje, del entendimiento de
en este caso, de la sociedad y del universo. Durante el Renacimiento, sí tenemos ahí justamente, durante el Renacimiento que duró del siglo XVI, finales del siglo XV, siglo XVI, hasta los finales del siglo XVIII, ¿sí? Tenemos dos tendencias. La enciclopedista, que pretendía ejercitar las funciones del estudiante como fuerzas corporales, habilidad manual, artes, conocimientos prácticos y teóricos. Exactamente. Estas tendencias iban hacia la formación en especial de artes, de manualidades, de elaborar ya hablaremos un poquito históricamente de nuestra escuela quiteña también, que sería importante tomarlo en cuenta. Entonces, cuando estamos mencionando en este sentido, pues no olvidemos que muchas de las propuestas y hasta universidades se encargaban grupos religiosos. Y estos grupos religiosos, la formación fundamental estaba encaminada hacia lo que es el conocimiento de la Biblia, lo que es el conocimiento del ser divino, de Dios. La formación fundamentalmente religiosa y que se mantiene hasta el momento. Bien, conjunto con esta breve antecedente, el tomar en cuenta que en China, la China antigua contribuyó con la introducción del famoso examen, las pruebas. En este caso, el aprendiz tiene que dar la prueba para rebasar y encontrar niveles. En la India, la fundamentación con su ceremonial religioso, que tiene importante fundamento, sobre todo de formación. La escuela griega con su humanismo. La escuela romana con su formación encíclica. Aquí es una parte importante desde el punto de vista histórico. Cuando Roma conquista sobre todo lo que hoy conocemos Europa y se convierte en ese gran imperio, Roma absorbe mucho del conocimiento y mucho del proceso, sobre todo educativo, de Grecia. Uno de los ejemplos es de que muchos de los dioses griegos fueron tomados como referentes para colocar hasta los nombres de los dioses romanos. Lógicamente cambiado el nombre, pero tenían las mismas habilidades y oportunidades. Bien, en el caso de la formación encíclica, se supone que tiene la base fundamental el humanismo griego. El humanismo griego con la formación propia romana. Más adelante, la civilización judía en su instrucción talmúdica y lo que ya dijimos anteriormente, la educación medieval que introdujo el trivium, que ya hablamos, las 3 áreas, y el quadrivium, que son las 4 áreas fundamentales. No se olviden que todos estos principios estaban determinados por la Iglesia. Entonces, si hablamos desde el punto de vista, si tomamos en cuenta la astronomía, que está acá arriba, recordemos un poco, se tenía como fundamento el geocentrismo. El geocentrismo, nombrado así en principio básico de que la Tierra es el centro del universo, ni siquiera del centro del sistema solar, sino el centro del universo, en donde el Sol giraba alrededor de la Tierra, partiendo del hecho del principio bíblico de que nosotros somos hijos de Dios y fuimos creados a su imagen y semejanza. Y por ser en este caso hijos de Dios, lógicamente la Tierra debe ser el centro de este universo. Entonces, propios como este, que ya sabemos, se rompieron esos esquemas a partir del Renacimiento, cuando se presenta en cambio la otra propuesta en que simplemente nosotros formamos parte de un sistema solar y el Sol es el centro de este sistema solar y que la Tierra gira alrededor del Sol. Se volvieron locos. Esa es la idea para comenzar a entender hasta desde el punto de vista científico el romper paradigmas. Si todo el mundo, los científicos y los amos del conocimiento
Mencionaban como verdad absoluta lo que estaba escrito y lo que había sido emitido por la iglesia. Y si alguien decía lo contrario, es porque estaba poseído, era brujo. Pues eso es lo que se mantenía. Y alguien que vaya y mencione, están equivocados, señores. Y hoy la tecnología nos lleva a determinar situaciones increíbles más allá de ese principio, pero es la base del conocimiento que tenemos hoy. Partiendo de ese hecho, de acuerdo a unas revisiones un poco de bibliografía, se habla que en Luxemburgo en el año 1828, siglo XIX, ya estamos hablando, miren, 1828, si recordamos en nuestro ámbito ecuatoriano, estábamos prácticamente terminando las guerras de independencia, éramos parte de la famosa Gran Colombia, no olvidemos que el Ecuador nace como país libre, democrático, independiente, etcétera, en 1830, pero las circunstancias que ya sabemos históricamente, entonces estamos en esos bordes. Dice, las escuelas primarias son la cuna del ciudadano. Por consiguiente, hay que formar a la juventud en la práctica de todas las virtudes cívicas, morales y religiosas a las que se debe estar habituando un verdadero ciudadano. Empezamos con la idea de formación de un ciudadano, alguien que sea positivo para la sociedad. No olvidemos un poquito de años atrás, 1776, 1789, etcétera, en donde ocurrieron cambios a nivel del mundo. La famosa Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y más adelante justamente la independencia de los países hispanohablantes en Latinoamérica. Entonces, hay una serie de cambios, situaciones que conllevan al entendimiento nuevo de la sociedad. Y junto a ello también vienen nuevas propuestas. Hablemos, hay que irlo concomitante. La famosa revolución industrial, que da un cambio cuántico a las situaciones como veíamos el mundo. La utilización de nuevas fuerzas, en este caso energéticas del universo, que permiten desarrollar un trabajo increíble, sobre todo con la presentación de la máquina a vapor. Franklin Bobbitt, 1876, un poco más adelante, hasta 1956, nace y muere. Específicamente 1918, a ver, pongámonos, me gusta muchísimo eso, tratar de ubicarnos en ese contexto social histórico. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, lógicamente están en esas postrimerías, en nuevo aprendizaje. Ya sabemos, con esto del COVID, después de esa guerra, la famosa gripe española, que se supone que murió mucha más gente que la misma Primera Guerra Mundial. Propuso dos formas de definir al currículo. Vea, ya comienza a mencionarse como un entero rango de experiencias directas e indirectas. Qué importante. No solamente lo que hace, sino lo que deja de hacer. Experiencias directas e indirectas concernientes al desarrollo de las habilidades de los individuos. Miren, se está hablando de habilidades. Como se mencionó en la clase anterior, desde el punto de vista nosotros en el Ecuador, para poder diferenciar habilidades, destrezas y competencias como algo innato, algo que va a desarrollarlo, dice. Y como una serie de experiencias directas de enseñanza que la escuela utiliza para perfeccionar dicho desarrollo. Entonces, ¿qué le toma como referencia a Franklin Bobbitt? De que la escuela permite el perfeccionamiento de las habilidades de los individuos. Aquí es donde nace para muchos lo que se denomina investigación educativa, el proceso de teorización de investigación curricular. Entonces aquí empieza esta idea. ¿Cómo logro yo desarrollar, perfeccionar esas habilidades en los individuos? Más adelante tenemos otro investigador, Ralph Tyler, nacido en 1902 hasta 1994, fallecido.
Específicamente en 1949, Tyler dice que una persona que tiene que diseñar un currículo tendrá que ir primeramente a 3 fuentes. Aquí ya está mencionándose desde el punto de vista de investigación educativa. ¿Cuáles son esas fuentes? Los estudiantes, la sociedad y los requisitos del contenido. Qué perfecto. Ya tenemos aquí un proceso increíble, fundamental. ¿Qué niños tenemos? ¿Qué jóvenes tenemos? ¿Qué adultos tenemos? Ahora hablamos de adultos, porque antes no se mencionaba directamente adultos, a pesar de que el término andragogía fue acuñado justamente casi a finales del siglo XIX, pero siempre se ha hablado de pedagogía y formación escolares de los niños y jóvenes. Entonces, el tomar en cuenta los estudiantes, la sociedad, requisitos del contenido. Pongámonos también en el contexto histórico, 1949, después de una época devastadora que vivió el planeta, especialmente en Europa. Ecuador también lo vivió en la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Ecuador se involucró sobre todo recordando un poquito la historia, en la guerra la guerra del 41 y que desencadenó en el famoso protocolo de Río de Janeiro de 1942 y se llevaron la gran cantidad del espacio territorial del oriente ecuatoriano, los peruanos exigiendo de que Ecuador no existía, sino eso le pertenecía al imperio inca. Bueno, pequeñas grandes cosas que cada uno trata de defender. Y en este caso, que quedan, si hablamos desde el punto de vista hasta político, social, después de la Segunda Guerra Mundial quedan divididas el planeta en 2 ponencias político-sociales. Ya lo sabemos. Sobre todo después de que devastaron a quienes empezaron la Segunda Guerra Mundial. Hablo de los alemanes y sus aliados. Con ellos estaba Franco, el español Franco, con ellos estaba los italianos, Mussolini, y con ellos estaban los japoneses. Entonces ellos eran aliados que iban a compartir, se supone, las riquezas y todo este imperio mundial, comandados por la idea de Adolfo Hitler, que según algunos datos históricos en la Primera Guerra Mundial simplemente en algunas fotos se le ve como un soldado raso, pero que va encaminando propuestas, porque la Primera Guerra Mundial la perdieron los alemanes, y los alemanes con su altivez, con su formación social, de que siempre han mencionado que son una raza más alta que todos los demás, hasta mencionar de la raza pura, la raza aria. Y hablan del Tercer Reich, en este caso, del Tercer Imperio que estaba dispuesto para ellos. Miren toda esa situación. E imagínense en ustedes toda esa formación escolar que tuvo que emprender, sobre todo Hitler y todo su contenido, su contingente, para embrollar sobre todo al pueblo y a los jóvenes. No olvidemos que las últimas instancias de guerra, porque hay fotografías y hay videos en la que están inmensos niños que son adolescentes de 15, 16 años, cargados las metralletas, cargados porque ya no quedaba más gente. Entonces, con esos principios devastadores, no olvidarse que nazi, el término nazi, realmente las siglas en alemán significan Partido Nacionalista Socialista. Así de sencillo, Partido Nacionalista Socialista. Entonces tienen los principios del nazismo con el autoritarismo. Él fue cuando subió, sobre todo, porque fue varias veces que él estuvo presentándose para ser parte del gobierno, ser mencionado, y como la gente estaba dolida por el Tratado de Versalles, que perdieron la Primera Guerra Mundial, tenían que, en este caso, pagar indemnización a los países los cuales habían atacado, especialmente Francia, Polonia. Y resulta que él les infunde su ideología a través de esta formación. Y vea situaciones interesantes
que no quiero más que hagan reflexión ustedes. Una de las formas para evitar de que se salgan de ese contexto, les logró captar la posición para que toda la gente comience a llegar a las plazas a votar los libros de conocimiento general y a quemarlos. Y solamente la pureza estaba en los libros editados por el partido nazi. Entonces, hay una propuesta fundamental en este sentido y los cambios estructurales. De ahí es lo que nace también, sobre todo con los aliados, una formación académica rigurosa en la que tiene que realizar un proceso y para obtener los objetivos deseados que tiene que ver directamente también con nuestra formación. Eso es lo importante de la parte histórica, no es simplemente que lo inventaron, sino responde a hechos. Y en ese sentido, después de la Primera Guerra Mundial, pues la reunión 1946-1947 para formar la famosa Organización de Naciones Unidas que tenemos hasta ahora. Y algunas de las entidades aledañas a la Organización de Naciones Unidas, como la UNESCO, encargada de la educación y el desarrollo tecnológico en el planeta. La idea de las Naciones Unidas con países garantes para evitar en algún momento estos conflictos, pero se ha convertido, no olvidemos que el famoso Fondo Monetario Internacional es una entidad de las Naciones Unidas, cuya propuesta era el organizar económicamente para distribuir equitativamente, entre comillas, la riqueza mundial. Pero ya sabemos qué es lo que está sucediendo. Entonces, partiendo de ese hecho, y más adelante sabemos, Japón quedó devastada, una isla que no tiene nada, no tiene recursos como Ecuador, una isla que lo que tenía es gente, y logra, como el ave fénix, de sus cenizas resurgir, y ahora es considerada como uno de los emporios del imperio asiático fuerte. Se habla hasta del imperialismo japonés, que va comprando, devastando hasta empresas norteamericanas, europeas, proponiendo, comprando, realizando toda una clase de invenciones y de propuestas económicas que nos tienen al planeta justamente en este sentido. Regresemos un poquito. Miren, hay tantas cosas que teníamos que analizar acá. El Ecuador entra a esta Segunda Guerra Mundial, quedamos devastados, situaciones que en algún momento hasta en los cuadernos nos presentaban de que el Oriente es nuestro, que son ladrones, etcétera, pero ya Ecuador firmamos tratados internacionales y nos infundieron de pronto un falso patriotismo, porque si nuestros antecesores ya firmaron un tratado que es reconocido internacionalmente, no podemos hacer nada. Sino de pronto devastando otra vez en otra guerra y tratar de recuperar a través de medios bélicos. Pero hay convenios internacionales, eso es todo. Entonces, ¿qué tipo de estudiantes? Sociedad y requisitos del contenido. Esto lo tomó muy en cuenta la sociedad japonesa. Y la sociedad japonesa dijo, no hemos seguido a quien creíamos era el máximo exponente, especialmente de política y de tecnología que pensábamos eran los alemanes. Se dieron cuenta que eran los Estados Unidos, se equivocaron. El ataque a Pearl Harbor, Hirohito mencionó, dice, nos equivocamos. El ataque a Pearl Harbor le hemos despertado a un gigante dormido. Entonces, en ese momento mencionan, hay que seguir a los norteamericanos. Ahí comienza la idea de el poder compararse, el copiar, el mejorar y el rebasar. Son principios japoneses. No tenemos recursos más que la gente y comienzan a educar a la gente en su principio, en su nacionalidad, en su forma, en su esfuerzo. Y comienzan a contratar a expertos norteamericanos. Por ejemplo, estoy recordando Deming, los famosos 14 principios de Deming, sobre la ingeniería y la reingeniería. Ustedes de pronto deben haber escuchado, deben haber utilizado, deben haber tenido eso. Y los norteamericanos le tenían, qué sé yo, en una covacha o por una esquina. Sí, es interesante, es importante, pero no lo utilizamos. Y les llevan los japoneses y se convierten en lo que de a poco ha ido formándose a través del tiempo como un emporio económico, social fuerte. Quedamos en esta parte. El planeta quedó dividido entonces en esta época, si hablamos de Tyler,
en dos partes, desde el punto de vista económico-social. Una que es comunista porque se repartieron especialmente Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese momento, y los países aliados, especialmente comandados por Estados Unidos y Gran Bretaña, que dijeron, a ver, tú acá, eso es lo que hicieron. Y por eso comenzaron a tener hasta colonias en diferentes sectores y hasta grupos armados de aliados, entre comillas, que eran considerados suyos. Y ahí viene uno de los problemas más adelante, sobre todo en la época de los años 60 y 70, la famosa guerra de Vietnam, que ese pueblo se unió y combatió a uno de los más poderosos, Estados Unidos. Estados Unidos perdió esa guerra, tiene que indemnizar, pero no quiere hacerlo. Entonces, aquí se propone dos principios, lo que es el socialismo y lo que es el capitalismo. Bajo estos preceptos de escuela capitalista y socialista. Debemos ser bien claros. Y hay una cosa importante dentro del socialismo, comienza a dividirse y hasta nuestra educación, nuestro sistema educativo, se divide en eso en los años 50, 60, especialmente 70. La idea de revolución. En las universidades se escuchaba revolución, patria, muerte, venceremos, principios emitidos por Che Guevara. Y en las escuelas, colegios, habían dos grupos socialistas que estaban, en este caso, sacándose esquirlas entre ellos, los dos socialistas. Si hablamos desde el punto de vista general, o como decíamos en las universidades, los chinos y los cabezones, los dos eran socialistas. Los chinos comandados por, hablemosle en su momento, por la MPD, que tenían el principio sobre todo de la China comunista, así de sencillo, y el principio de los socialistas denominados cabezones, porque ellos seguían el principio sobre todo marxista-leninista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muchas veces hemos preguntado por qué está haciendo eso es. Bien, su modelo necesita 4 pasos a seguir en ese instante. Estamos dándole un contexto a todo a esta situación. Objetivos educativos de la escuela. Miren primeramente qué objetivos. ¿Qué quiere que el alumno desarrolle? Aquí estamos utilizando, como decía el día de ayer, un término respetado, el término muy tradicional, que desarrolle y sea capaz de hacer. Segundo, selección de experiencias de aprendizaje. La organización de experiencias educativas. Y por último, la evaluación de esas experiencias educativas. Ya tenemos un contexto, ya tenemos algún conjunto de situaciones que me dan la característica ya de esa propuesta curricular. Miren, hemos hablado un poquito de la situación histórica y qué le llevó a estos expertos a proponer esta situación, no simplemente porque se durmieron y de golpe en la noche apareció una luz y viene con esto, no. Entonces, hablamos desde el punto de vista que es necesario realizar un diagnóstico de la realidad sociopolítico-educativa de un Estado. Yo me pregunto, ¿cuándo se hizo el análisis sociopolítico-educativo? Bueno, político ya sabemos, social-educativo y de contexto, en este caso productivo, en nuestro contexto ecuatoriano. Les dejamos ahí. Más adelante, Hilda Taba, 1902-1967, fallece en 1967, ya propone en 1962 algo un poco más contundente de acuerdo a la realidad en ese instante. Dice, refiere las bases para la elaboración del currículo relacionando los requerimientos de la sociedad, regresamos a lo que dijimos anteriormente, y el individuo en la escuela, ahí hablamos, en este caso del sujeto de la educación, la sociedad y el sujeto, cuya característica en las funciones de la escuela, en la sociedad y la cultura, los procesos de desarrollo y aprendizaje del alumno, procesos, que ya vamos viendo ahorita ya términos un poco más enmarcados, porque no es simplemente colocar y quiero que sepa hacer y se acabó, sino que es para llegar a ese objetivo deseado necesita un proceso. El mismo hecho del desarrollo evolutivo del niño y el joven.
Se refiere a los elementos, fases de elaborar el desarrollo curricular. Por ejemplo, el diagnóstico de necesidad, lo que acabo de mencionar. Es muy importante ese diagnóstico. Y hablaremos, sí, se enmarca también en la propuesta curricular nuestra, a pesar de que mucho de esto fue impuesta, pero ya desde el principio se habla que la propuesta de la institución debe empezar por un diagnóstico institucional. La formulación de objetivos, selección de contenidos, organización del contenido, eso es importante, simplemente que esté suelto, sino que exista esa secuenciación. Selección de experiencias de aprendizaje, determinación de lo que hay que evaluar y las formas y medios para hacerlo. Ya tenemos ya un bagaje de situaciones importantes dentro de un currículum. ¿Qué es lo que debe mantener un currículum, sobre todo si hablamos en un estado? Robert Gagné, 1916 a 2002, en 1967, define el término como una secuencia. Lógico, aquí ya toma en cuenta y analiza, partamos del hecho que una investigación no es simplemente el inventarse algo, es el utilizar principios ya establecidos, el desarrollar su propia propuesta, diagnóstico y el entablar, en este caso, comparaciones y buscar sus alternativas de acuerdo a la necesidad de la sociedad en ese instante. Eso es. Entonces, por eso se desarrollan las ciencias, especialmente las ciencias sociales. Define el término como una secuencia de unidades de contenido. Secuencia, que hablamos de mencionar. Miren, ya aparece esta palabra. Arreglada de tal forma que el aprendizaje de cada unidad puede ser realizado como un acto simple, siempre que las capacidades descritas por las unidades específicas precedentes, es decir, en la secuencia, haya sido ya dominadas por el alumno. Hablemos, aquí se está hablando un poquito desde el punto de vista hasta cognitivo, como modelo cognitivo. Se habla de las experiencias previas, las experiencias que tiene el estudiante, y las nuevas experiencias para fortalecer o formar nuevos aprendizajes. Y dentro de esta propuesta, algunos expertos, sobre todo desde el punto de vista del modelo cognitivo, se habla muchas veces del desaprender para reaprender. Porque de pronto algunos conceptos, algunas informaciones están caducas, ya no sirven o estaban mal informadas. Y los procesos no eran los correctos. Entonces tenemos que desaprender, pero para reaprender. Buscar esto. Este término de secuenciación se utiliza muchísimo, sobre todo ya en las nuevas reformas curriculares en el Ecuador, que es importantísimo. Sostiene la existencia de distintos tipos o niveles de aprendizaje. Ya se habla de niveles de aprendizaje. Y afirma que cada uno de ellos requiere un tipo diferente de instrucción. Necesita información verbal, habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, habilidades motoras, actitudes. Voy entablando un poco en este caso en lo que conozco y de pronto en algún momento, en algún taller, algún curso, tuve la oportunidad de tener esa información. Hoy hablamos en estos momentos, en estos últimos años, que Finlandia es realmente el país que lleva la bandera de educación. El nivel educativo es sumamente alto, altísimo con referencia a todo lo que es el planeta, y le siguen los otros. Entonces, cuando le hacen la pregunta especialmente a uno de los grandes PhD de matemática en Finlandia, y es profesor de primaria. Imagínense, profesor de primaria, un PhD en matemática. Entonces le preguntan a él, ¿cómo hace para enseñar la matemática al estudiante, al niño? Y pueda gustarle, pueda amarla. La respuesta de él dice, es sencillo. Yo no enseño matemática. Yo utilizo la matemática para que el niño ame el universo y la educación. Ustedes saben que algunas propuestas, especialmente en Finlandia, se habla de que en los primeros niveles lo único que se encargan es 2 o 3 cosas: el lenguaje, la matemática y el juego. El niño innatamente juega,
¿Por qué evitar esto? Entonces, ama su aprendizaje. Pero las bases que reciben son fuertes, las que permiten desarrollar ese nivel a los cuales alcanzan. Bien. Perfecto. Vamos entonces, terminábamos sobre información verbal, habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, habilidades motoras, actitudes. Aquí estamos hablando ya de pronto una posibilidad de destrezas, si es que mencionamos en nuestro currículum, que están directamente involucradas con estos quehaceres. Alan Clayton, 1924-2007, en 1972, y es un poco más acá. Si nos ponemos en el contexto, 1972, en el mundo, pues ya en el 69 se supone que dieron el primer paso a la luna, la tecnología empieza a desarrollarse mucho más fuerte, la presencia social de grupos jóvenes como los hippies, en contra de la famosa guerra de Vietnam, con su principio, haz el amor y no la guerra. Bueno, todo un bagaje de situaciones que teníamos en ese momento. Y en el Ecuador empezábamos, si recordamos un poquito la parte histórica, empezamos el famoso boom petrolero. En la época justamente de Velasco Ibarri, que más adelante fue traicionado por uno de sus ministros, grandes jefes, en este caso Guillermo Rodríguez Lara, y que toma las riendas y que el Ecuador se convierte en un país exportador de petróleo. Vea, pequeñas grandes cosas que van cambiando esta situación. Dice, el currículum es el plan hecho para guiar el aprendizaje de las escuelas, usualmente representado en documentos de diversos niveles de generalidad y la actualización de dichos planes de clase. Aquí nos está hablando ya varias cosas importantísimas. El currículum está escrito. Esto tienen las escuelas. Pero esos documentos tienen que ser, en este caso, habilitantes, tienen que convertirse en verbo, en acción. ¿Pero en dónde? En el plan de clase. ¿A quién le corresponde? Al docente, al maestro. Porque no decirlo a las instituciones y al docente. Entonces, tome en cuenta mucho eso como algo importante. Aquí se estaría tomando en cuenta de que él reconoce que el Estado es el que toma las riendas y él es el que propone, por no mencionar, impone las reglas de juego en el proceso educativo a través del currículum educativo nacional. Lawrence Stenhouse, 1926-1982, en 1975, un poco más adelante de Glatton, dice, el currículum es un proyecto global, miren desde el punto de vista como proyecto, integrado y flexible. Aquí en el 75 se atreve a mencionar flexible, cuando recién a nosotros nos hablan de la flexibilidad en el año 2016. Bien, que muestra integrado y flexible, que muestra una alta susceptibilidad para ser traducido en la práctica concreta institucional. Casi los mismos términos que Alan Glatton, al mencionar justamente de lo concreto en la institución, en el aula. Pero aquí habla importante de que es un currículum flexible, por la necesidad, por las diferencias que tenían en este caso las instituciones, no habla todavía más allá de las personas. Dos investigadoras educativas, sobre todo presentes, trabajadoras de la universidad en México, Raquel Glassman Novalsky, 1943 ha nacido, todavía tenemos la oportunidad de que sus ideas, sus principios estén en internet o en libros o en algún tipo de conferencias. Y María de Ibarrola, igualmente un poco más joven, 1945. Las dos, como profesionales de una de las universidades de México, presentan en 1978 el denominado Plan de Estudios, que es una especie de síntesis instrumental a nivel formal con respecto al currículo. Entonces ya comienza a mencionarse de que es un instrumento que es el que da la guía, la fortaleza, el que nos da la posibilidad, el camino para obtener los resultados deseados de la sociedad que queremos tenerla. Queremos mantenerla quizás
No necesariamente veremos los resultados hoy, sino un poco más adelante. Entonces, los objetivos inmediatos e inmediatos, no inmediatos, sino a posteriori. El plan de estudio es un conjunto de objetivos, plan de estudio de aprendizaje operacionalizados convenientemente, agrupados en unidades funcionales, hablamos de unidades didácticas, miren, y estructurados para conducir a los estudiantes a un dominio de una profesión. Aquí hablan entonces de que necesitamos esa particularidad de elaborar unidades didácticas, para que no sea un todo de corrido, sino que existan unidades temáticas que permitan determinar secuencialmente todo lo que se dijo anterior para formar al estudiante. José Antonio Arnaz también es otro personaje que se le ha visto de pronto en algunos videos dando conferencias, en algunos videos en YouTube sobre educación. En 1981, Arnaz postula una metodología. Disculpas. Un momentito. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Disculpe, estoy en clase en este momento, no puedo atenderle. Bien, en 1981 postula una metodología de desarrollo curricular que ha tenido amplia difusión en las instituciones educativas de nivel superior, la cual consta de las etapas siguientes. Entonces, si hablamos de un contexto educativo y de la sociedad, pues tiene que estar engranado lo que es la parte de formación, de pronto lo que antes hablábamos, preescolar, el escolar, el colegio y la universidad, y que a veces sabíamos de nuestro proceso educativo, de lo que ahora fuimos formados, había un salto cuántico entre lo que era la escuela y el colegio. Y cuando llegábamos de bachilleres para fortalecernos, para ser docentes, perdón, para ser estudiantes universitarios, también un salto cuántico. No había verdaderamente un engrane secuencial, de pronto hasta ahora. Postula metodología de desarrollo curricular que ha tenido de amplia difusión en las instituciones educativas a nivel superior, la cual consta de las siguientes etapas. Elaboración del currículum, con la elaboración de plan de estudios, la instrumentación de la aplicación del currículum, es decir, aquí con qué métodos, técnicas, instrumentos especialmente se va a aplicar eso. Realizar la aplicación propiamente del currículum, la instrumentación del currículum y la evaluación del currículum. Entonces, llega siempre a procesos, en este caso, de evaluación. ¿Cuán viable es los resultados obtenidos de este currículum y todos los procesos desarrollados? Víctor Arredondo, en 1983, menciona que el currículum es un modelo emparentado con el enfoque sistémico y los planes y los planteamientos clásicos del currículo, pero que representa una marcada orientación hacia el estudio de la problemática de la sociedad, del mercado ocupacional y el ejercicio profesional. Los últimos términos creo que engloban lo que hoy se está mencionando. La primera parte, enfoque sistémico. Es importantísimo si hablábamos de sistema en este caso. Es un enfoque en el cual está formado por varias cosas engranadas íntimamente, que lo que se haga o deje de hacer van a dar un resultado determinante. Y en esto está enmarcándose la sociedad, que dice el mercado ocupacional. ¿Para qué saco tantos médicos? ¿Para qué saco tantos ingenieros en construcciones civiles? ¿Para qué saco tantos ingenieros? Si de pronto ya estamos copados del mercado, necesitamos de pronto otro tipo de profesionales. A eso se engrana también la situación del mercado ocupacional. Y con el mercado ocupacional, ¿qué necesitan que conozcan las empresas? Porque muchas veces un profesional graduado que va de pronto tiene la oportunidad de ingresar a una institución a trabajar, a una empresa, resulta que muchos de los conocimientos que tuvo, su formación, no le sirven, tiene que reaprender, tiene que buscar alternativas y luego darse cuenta quizás de ese bagaje. Lo que le sirvió es el título. Entonces ahí viene el asunto, como se mencionaba anteriormente, el divorcio entre la escuela con el colegio, el divorcio entre el colegio, la universidad y el divorcio de la universidad con la sociedad, con el mercado ocupacional.
Bien, Alicia Alba, en 1991, también reconocida, habla que el currículum es una síntesis de elementos culturales, nuevamente les retoma todo lo anteriormente dicho. En ellos están conocimientos, valores y creencias, si hablamos desde el punto de vista cultural, que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales. Qué interesante esto. Pensada e impulsada por diferentes grupos. Podemos hacer el mea culpa en nuestra situación de curricular ecuatoriana. ¿Quiénes realmente estuvieron involucrados en esos procesos? Y se hizo un diagnóstico real de nuestra situación social, partiendo del hecho de que la misma constitución nos cataloga como una sociedad en que tenemos varias etnias, varias nacionalidades reconocidas. El español como primera lengua, pero el quichua también como una segunda, como lengua ancestral y algunas formas de comunicación propias. Pero ¿qué está sucediendo si no se toma en cuenta esa diversidad, perdón, propia del Ecuador? Reitero, los principios de pronto pedagógicos curriculares están respondiendo a un tipo de sociedad. Y cuando se ha hablado de que el currículum ecuatoriano ha sido una copia de México, ha sido una copia de Bolivia, ha sido una copia de España, y un breve reajuste de pronto de otras latitudes. Eso ha respondido a la realidad de esa situación. No olvidemos, en este caso, que la primera reforma, o el primer plan decenal, perdón, el primer plan decenal que se presentaba 2006 a 2015, en el plan curricular existieron algunas asignaturas que muchas veces nos quedamos, y ahora aparecieron y desaparecieron otras. Por ahí una asignatura que estoy recordando, físico-química, como químico-biólogo que soy. Cuando las universidades nos formaron como, en muchas veces ciencias naturales, químico-biólogo, o algunos fueron químicos puros, biólogos puros. Pero la física estaba con la formación directa de profesionales en física y matemática. Y esa asignatura, recuerdo, ¿quién se ponía al frente o quién era capaz de tomar como referencia físico-química? Entonces hablaba de que en algunos casos la mitad del periodo mientras se haga una propuesta curricular, el de física, la otra mitad el de química. Y al final terminaba dando el profesor de cultura física. No estoy yo mintiendo, son situaciones reales. Porque estaba respondiendo a una realidad que no era la nuestra, no era el contexto. Desaparecieron metodologías de la investigación que de una u otra manera emprendían procesos de reconocimiento de métodos, técnicas, instrumentos. Algunos profesores se ensañaban de pronto que la investigación era simplemente una técnica de recolección de datos a través de fichaje, y pasaban todo el tiempo sobre fichaje, que terminó cansando a los estudiantes. Si era una de las solas técnicas. Hoy el fichaje se utiliza sobre todo desde el punto de vista tecnológico, cuando tenemos las carpetas y organizamos eso. Entonces, eso es importante. ¿Qué es lo que ha sucedido? Miren, y la respuesta frente al COVID-19, los estudiantes de tercero de bachillerato no rinden las pruebas ser bachiller. Para obtener su título de bachiller tiene que desarrollar un proyecto en este caso mencionado, un estudio de caso. Se perdió todo ese proceso, y en menos de un mes se está exigiendo de que el estudiante presente. Y ni siquiera tenemos principios de utilización de normas internacionales. Una de ellas, la que la hemos generalizado, normas APA, sobre todo para evitar el plagio. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, hay situaciones que de pronto, y los estudiantes están llegando, sí, ahorita a las universidades, porque me he encontrado con eso, que los primeros niveles, todas las asignaturas o la mayoría de las asignaturas, dependiendo su plan curricular que tiene la institución de educación superior, tienen proyectos. Hasta proyectos que vinculan a todas las asignaturas.
Y cuando se trata, a ver, para la primera parcial usted necesita presentar el plan del proyecto. ¿Y cómo le hago eso? ¿Qué hacemos? Es esto que es importante. Debe estar conformada propuestas político-educativas pensadas en diversos grupos y sectores sociales. Bien, aquí en nuestra Latinoamérica y especialmente Sudamérica, los hermanos de Subiría, Miguel y Julián de Subiría, colombianos, en 1994 presentan lo que se conoce como el hexágono curricular. Irán tomando en cuenta. El hexágono curricular es un hexágono en donde ellos colocan dos partes fundamentales de este hexágono. Una parte que reconocía como la matriz básica y la otra la matriz didáctica. ¿Y de dónde nace este hexágono curricular? Sobre todo del análisis del triángulo o del triuno humano, de lo cognitivo, lo procedimental, actitudinal, y todas las aristas posibles que se encuentran alrededor de, y tomando en cuenta todo lo anteriormente dicho. Entonces ya hacen una propuesta. La primera, los propósitos, que es el para qué enseñar. ¿Para qué enseñamos? ¿Qué contenido necesito en este caso? O sea, ¿qué vamos a enseñar? La secuenciación. ¿En qué orden enseño? ¿Cómo vamos a enseñarlo? Las sugerencias metodológicas. ¿Cómo vamos a enseñar? Métodos, técnicas e instrumentos. Los recursos didácticos utilizados. ¿Con qué? ¿Con quién enseñar? ¿Qué necesito? Necesitamos computadora y en este sitio X y Z no existe ni siquiera luz eléctrica. Y los criterios de evaluación. ¿De qué manera obtenemos esa información? ¿Cómo lo han obtenido? ¿Cómo llegó ese resultado? Se graduó, pero se graduó con un 9 sobre 10, pero ¿cuál es el desarrollo de sus destrezas? Entonces, miren, esta es la propuesta del hexágono curricular, la base que ya veremos un poco más adelante desde el punto de vista histórico ecuatoriano. Criterios, propósitos, contenidos, secuenciación, sugerencias metodológicas, recursos didácticos, criterios de evaluación. Nuestro país absorbió esto también, por si acaso. Vamos a verlo un poco más adelante. Les presento acá un bonus track. Breves datos educativos propios en el Ecuador. Ya hemos hecho un análisis también un poco histórico, social, político en su momento. Bien, si tomamos en cuenta especialmente de la época colonial, después de que invadieron los europeos, los españoles, nuestros territorios y nos impusieron desde las creencias, desde el lenguaje y desde su formación y hasta sus costumbres, pues entonces todo esto también tuvo que ver desde el punto de vista de formación aquí en el Ecuador, reconocido como el primer colegio en el año 1551, el San Juan Evangelista. 1951. El primer colegio de aquí en el Ecuador, San Juan Evangelista. Que más adelante, en 1568, un poco de años más después, más adelante, se transformó en el colegio San Andrés. Este es importante. En el colegio San Andrés. Bien. ¿Qué datos se tiene de este? Este estaba encargado sobre todo de los famosos artes, oficios, el conocimiento, la lectura de la Biblia, la formación litúrgica, etcétera, en especialmente de artes, oficios. Esa era característica justamente de este Juan Evangelista, que más adelante fue el San Andrés. También es importante reconocer la existencia de universidades. Se habla de que en el Ecuador, en Quito, en la Real Audiencia de Quito, en este caso, estuvieron dos universidades importantes, una de ellas que se convirtió en otra. Vamos a verlo. Estaba la Universidad de San Fulgencio en 1586. ¿Y cuál era su base o de dónde salían los estudiantes? Del Colegio San Andrés. ¿Ustedes se dieron cuenta arriba? El primer colegio que se inició, que era el San Andrés. Este es el que permitía que sus estudiantes, sus alumnos, hablemos del tiempo ese, una vez que lograban obtener, hablemos del bachillerato, lograban culminar sus estudios, ingresaban o podían ingresar hacia la Universidad San Fulgencio.
El San Andrés más adelante se convirtió en el Colegio San Nicolás de Tolentino. También apareció el denominado San Gregorio Magno. Por cierto, cada universidad estaba regida por algunos de los grupos católicos que estaban asentados aquí en el Ecuador. El San Gregorio Magno especialmente por los jesuitas en el año 1622. Y este tenía como base fundamental el Seminario San Luis. Del Seminario San Luis se formaban y pues podían ingresar a la Universidad San Gregorio Magno. Y más adelante, en la Santo Tomás de Aquino. La Santo Tomás de Aquino, 1686, que es propiamente, en este caso, del Colegio San Fernando. Se habla que la San Gregorio Magno y la Santo Tomás de Aquino son las que dieron origen verdaderamente a la Universidad Central. Entonces, por eso, este año, 1686, no sé si lo toman en cuenta ustedes, le toman como referencia de la creación de la Universidad Central. No, realmente era a partir, en este caso, fecha en el que fueron expulsados especialmente los jesuitas del Ecuador, la primera expulsión. Y para algunos dicen, realmente esa debería ser el inicio de la Universidad Católica del Ecuador. Esto como base fundamental, el tomar en cuenta que estuvieron dos universidades importantísimas en el Ecuador, en la Real Audiencia de Quito. Entonces, que se toma como referente de formación en Latinoamérica. Más adelante pasamos ya a la época republicana. Un hecho importante, la Revolución Liberal, 1895. Esa es la que nos conlleva al tipo de educación que tenemos ahora. La Revolución Liberal, iniciada en 1895, en la Constitución de 1906 se promulga lo que hoy sabemos, que nuestro sistema educativo tiene una educación laica, gratuita y obligatoria. Porque sabemos antes de la Revolución Liberal, especialmente comandado por estos grupos religiosos y por los gobiernos, especialmente de García Moreno, que tenía muy ligado con la iglesia, todo estaba comandado justamente la formación educativa a través de la iglesia. Pero con la Revolución Liberal menciona esta separación del Estado con la iglesia. Se respeta la iglesia como principio fundamental de formación general y de principios, en este caso religiosos, y de las creencias de la sociedad, etcétera. Pero la educación no tiene nada que ver con la religiosidad. Es hacia la formación integral del ser humano de acuerdo a la sociedad que se vive. Este principio 1906, no se olviden, que nace de la Revolución Liberal, es el que tenemos hasta ahora, que nuestra educación es laica. Hay el respeto, sobre todo a las instituciones con principios católicos, evangélicos, etcétera, reconocidos por el Estado ecuatoriano. Bien, 1937, importante, mucho más adelante, casi no ha ocurrido más casos, hay el acuerdo entre la Iglesia y el Estado, después de que existió esto de la Revolución Liberal y hubo un separamiento completo, fuerte, del Estado con la Iglesia. En 1977 hay un acuerdo de la Iglesia y Estado. Se devolvió la personería jurídica a las entidades eclesiásticas. Miren, esa es nuestra situación legal. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de participar en las instituciones fiscomisionales partiendo de estos hechos. Caso contrario, no teníamos esa posibilidad y tendremos un nombramiento fiscal que está en este caso pagado por el Estado en una institución que tiene regencia o de principios sobre todo católicos en el caso mío. La Universidad Católica igual, pero tiene su propio proceso administrativo en cuanto al manejo de dinero. Ya hablaremos un poquito más adelante de eso. El acuerdo de personería jurídica, respetando su libertad dentro del régimen de separación de iglesia y de Estado. Irán tomando en cuenta 1937. Entonces, los procesos curriculares o la formación no cambió mucho de lo que existía anteriormente.
simplemente estaba superditado por lo que enviaba el gobierno central a través de su ministerio. Pero no había nada más. Realmente con este acuerdo de 1937, en 1946 se provoca la fundación de la PUCE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que recién estaba en fiestas el año anterior. Exactamente, la PUCE. Y de ahí nace y se desarrollan los procesos que tenemos actual. Y de la PUCE nace esa propuesta de la PUCESI, que son en este caso las sedes. Y aquí en la ciudad de Ibarra, pues sabemos que en 1976 se provoca en este caso, luego de que muchos notables ibarreños se unen y solicitan a la PUCE Quito el amparo para la creación de la universidad aquí en el norte del país, específicamente la PUCE, y que comenzó a trabajar en las aulas del Colegio Sánchez y Cifuentes. 1960, creación del Departamento de Planificación Integral de Educación del Ministerio de Educación Nacional. Recién hablan de 1960, cuánto tiempo ha pasado, y hablan de verdadera planificación integral. 1964 se inicia una reforma del sistema educativo de la mano del primer plan de desarrollo de educación para el diseño 1964-1973 e instituyó un ciclo básico y otro diversificado. Aquí nace el denominado ciclo básico y ciclo diversificado. En 1977, no olvidemos, épocas, sobre todo años 70, épocas que estábamos regidos por militares. Aquí teníamos realmente gobiernos de dictadura en este caso de militares. Como habíamos mencionado, el primero de ellos, cuando le dio el golpe de Estado Rodríguez Lara a Velasco Ibarra. Y miren también cómo son las cosas. Los mismos que estaban formando parte del régimen de Rodríguez Lara se cansaron de que solo Rodríguez Lara esté recibiendo los beneficios del boom petrolero y se reúnen las fuerzas, en este caso aérea, marítima y terrestre, y forman el famoso triunviro o triunvirato. El triunvirato constituido en este caso por las tres fuerzas, los generales de las tres fuerzas, y uno de ellos, un ibarreño que tiene el nombre de un coliseo de la ciudad, por eso lleva el nombre, el general Luis Leoro Franco. Él era general de la Fuerza Aérea. Y con el ibarreño, que como teníamos ahí directamente involucrado en este gobierno y había el boom petrolero, una buena cantidad de dinero vino directamente, sobre todo a la ciudad de Ibarra. Con eso se logró construir el Coliseo Luis Leoro Franco. Con esas propuestas se logró construir la piscina olímpica. Con esa propuesta se logró el famoso estadio que quería la ciudad de Ibarra, pero se enloquecieron y pusieron un velódromo. Vean, con eso construyeron sobre todo algunas entidades educativas y al frente de Luis Leoro Franco hay la institución que lleva el nombre de la hermana, Ana Luisa Leoro. Miren, entonces hay situación en 1977 con el triunvirato, la Ley de Educación y Cultura, que habla de amplió la obligatoriedad y gratuidad de la educación hasta el primer ciclo de enseñanza secundaria. Entonces hablamos de ciclo básico, entonces era obligatorio que sea en este caso la primaria y el ciclo básico, por lo menos, y gratuito. En 1979, eso, miren los cambios que se produjo. Ya las fuerzas generales en el mundo van cambiando. Se habla de que los países tienen que llegar a una democratización completa. Y al democratizar, pues ellos tenían que entregar su gobierno a los nuevos. Se empieza y se plantea una nueva propuesta constitucional. Y se plantea justamente porque la ley no permitía algunas cosas que tuvieron que cambiarse. En 1979 entonces empieza la primera situación de cambio. Por primera vez se otorgó el derecho a la ciudadanía y al sufragio a los analfabetos. Miren esos cambios.
Estamos hablando desde el punto de vista social y hasta educativo. El analfabeto ya es considerado como ciudadano y tiene derecho a votar y hasta ahora y puede colocar su huella dactilar. 1983 se plantea una nueva ley de educación. Yo recuerdo de que por ahí me gustaba revisar o verles a mis profesores que tenían un librito que estaba ahí, que la reforma, que eran los temas y subtemas de las asignaturas. Un librito pequeño, casi como el escolar ecuatoriano, recordarán, pero era un libro pequeño y de pasta algo blanca y que el papel era papel periódico. Y se habla, miren, la primera reforma, la nueva ley de educación, nueva ley, la misma que no introdujo cambios en cuanto a niveles educativos. 1983. 1996, damos un salto cuántico. Aquí faltaría un poquito, pero para expresarles simplemente, ya se toma en cuenta, si hablamos de los analfabetos que se toma en cuenta, igual los convenios internacionales, la UNESCO que hablan, bajar el porcentaje de analfabetos en los estados, caso contrario no tienen posibilidades de recibir préstamos, esas son las consideraciones, y por lo tanto aparecieron los primeros famosos proyectos o plan contra el analfabetismo. ¿Recuerdan los procesos en los que los estudiantes de los colegios iban a alfabetizar a las personas, a los sectores rurales, etcétera? En los años 80 hubieron dos propuestas, sobre todo de alfabetización. Una denominada, si más lo recuerdo, en nombre del expresidente que falleció, Roldós. Entonces fue el plan de alfabetismo Roldós Aguilera. Y luego apareció justamente con el nombre más adelante, en este caso tomando como referencia a un imbabureño, ibarreño de San Antonio, hablo de Monseñor Díaz Proaño, que fue el proyecto, el plan de alfabetización, Monseñor Díaz Proaño. Miren, todo eso llegó luego en 1996, si hablamos estábamos en la época ya del gobierno de Sixto Durán Ballén. Aquí aparece hasta históricamente su famosa reforma curricular consensuada. Realmente en 1995, 94-95, lanzó la denominada reforma curricular, imposición, y viene con las propuestas, ahí sí, del famoso hexágono curricular de los hermanos Subiría. Si alguien tiene esos libritos, yo por ahí tenía uno, está eso. Lo toman como propuesta, pero era propuesta colombiana. Y que la toman acá como incentivo. Y ahí se empieza a comenzar a hablar recién de destrezas, ¿no? Destrezas con criterio de desempeño, de destrezas. Cuando ya especialmente la UNE y muchos dirigentes educativos se van en contra del gobierno y el ministerio, pues, que es una imposición y que no van a cambiar, hablan ahí sí de hacer reuniones y presentan en el 96 la denominada reforma curricular consensuada, y que establece la obligatoriedad de educación básica de 10 años, a la inclusión del nivel preescolar ya en el sistema formal como primer año, la eliminación de los niveles de primaria y secundaria por educación básica hasta 10º año. Miren, ya se comienza a hablar de eso. ¿Qué año? 1996 no es realmente una propuesta curricular propia en la época de correísta, no, miren ya desde cuándo. Y se habla en este caso secundaria básica hasta 10º año. Y el bachillerato, hay una propuesta pedagógica metodológica constructivista basada en destrezas. Miren lo que acabé de mencionar. Entonces, esa propuesta constructivista se comienza a hablar del aprendizaje significativo. Y desde este tiempo vienen las incongruencias, las incomprensiones. ¿Qué mismo es la destreza? ¿Cómo desarrollo la destreza? ¿Cómo evalúo la destreza? ¿Y qué es en este caso el aprendizaje significativo? Solamente colocábamos en las planificaciones, aprendizaje significativo, pero era una planificación que tenía los mismos méritos de una planificación conductista. En el 2006, ya damos un paso más adelante, se presenta el Plan Decenal 2006-2015.
y se habla de la universalización de la educación infantil de 0 a 5 años y de la educación general básica, en este caso, de primero al 10º año de educación básica. Este ya es conocido por nosotros. El 2010, miren, se lanzó esto, pero todavía faltaban los engranajes porque no había el material y cómo trabajar y cómo desarrollar. Simplemente estábamos ahí ubicando. Pero realmente en el 2010 se lanza la propuesta de actualización y fortalecimiento curricular para ser aplicada a partir del año 2010-2011. Lo que se hablaba del plan decenal, realmente comenzamos a poder aplicarlo en el 2010-2011, que hay esos cambios de fortalecimiento curricular y se presenta el plan curricular, una propuesta. Y la característica de este plan decenal 2006-2015, que era rígida, no podía cambiar. Para su planificación lo único que tenía que verificarse, copy-paste, se acabó. Y ahí empieza un argumento fuerte en el que se nos piden planes, planificaciones, y pasamos mucha cantidad de tiempo en planificaciones tratando de entender estas propuestas curriculares que trajeron de expertos de extranjeros. Lo digo porque el mismo señor presidente de ese entonces, el economista Rafael Correa, en algunos de los actos nacionales mencionaba que él tenía el orgullo de haberse robado a una mente de México. Sin más lo recuerdo, de apellido Sánchez, Harvey Sánchez, que es el que diseña toda esta propuesta hasta para el examen de ingreso a las universidades. El examen ser bachiller y el examen de ingreso a universidades. Pero viene con una propuesta que estaba ya caduca o acabándose en México. Bien, hay esta propuesta que es rígida, fuerte, pero el nuevo plan decenal en 2016 al 2025, que es que estamos, se vuelve la característica que tiene un currículo abierto e inclusivo, lo que habíamos mencionado el día de ayer. Hemos dado una vueltita en especial, en este caso, del análisis de lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Bien, ahora vamos a analizar un poquito sobre lo que estamos indicando. El Ministerio de Educación en el Ecuador en el año 2010 nos presentó esto. Lo que ellos, hasta hoy, lo que ellos denominaron o siguen denominando el diamante curricular. Regreso acá. Miren, aquí los hermanos de Subiría en el año 1994 presentaron el hexágono curricular. Acá le denominaron el diamante curricular, que contiene, qué interesante, propósitos para qué enseñar, contenidos que enseñar, secuenciación, cómo enseñar, método, cómo enseñar, cuándo enseñar, perdón, cómo enseñar, recursos, con qué enseñar y evaluación. ¿Se cumplió? ¿Cómo logramos obtener? Lo presentan como una gran propuesta nacional propia, pero vamos identificando estas situaciones. Se contrataron grupos de expertos, grupos sobre todo extranjeros, y que acuñaron, de acuerdo a su realidad, estas propuestas. Esto para tenerlo en cuenta. Y dentro de esta parte que le hemos ampliado un poquito para darnos cuenta de nuestra realidad, tenemos el denominado, o los tipos de currículo, que está también en el curso respectivo, para darnos cuenta y emitir nuestros criterios. Tenemos el denominado currículum oficial. ¿Qué es el currículum oficial? Lo más sencillo. Se describe de una manera documental a través de planes y programas, materiales didácticos, guías, objetivos del sistema. Se basa en los fundamentos del sistema educativo vigente que mediante leyes y reales decretos establece los contenidos mínimos que deben ser asimilados por los alumnos durante la etapa de educación. Bien. Para todos estos cambios curriculares, para todas estas fortalezas curriculares, ustedes se van a dar cuenta que van llegando a nuestros correos, sobre todo por parte del distrito educativo, de la zonal, etcétera, porque viene del ministerio, las disposiciones ministeriales, los acuerdos ministeriales. Entonces, para que se ejecute y sea legal, vienen directamente involucrados acuerdos ministeriales. A esto se refiere.
No es simplemente de que en una oficina del ministerio se les ocurrió, dice, vamos a manejar esto. Tiene que hacerse una reunión, tiene que llegarse a una determinación y establecer los caminos legales pertinentes. Ya que el currículum oficial es el currículum del Estado. Está emitido, en este caso, por el Ministerio de Educación y que corresponde justamente a ese plan gubernamental que lo ha mencionado sobre todo en su campaña electoral. Esa es la idea. Ese es el currículum oficial. Es el currículum emitido por el Estado a través de su fuente legal, que es el ministerio. Y el ministerio pues utiliza los acuerdos ministeriales respectivos. Ese es. El real operacional que hablábamos ayer es el puesto en práctica, el currículum oficial que incluye las adecuaciones del contexto del aula. Si le hacemos más o menos una comparación, este de acá es el que está en papel, el que está regido, el que está determinante, el que implica la ley de educación, le implica la constitución y los decretos y acuerdos respectivos. Que esto es a nivel oficial nacional, no puede cambiarse. El real operacional es el que toma como referencia este currículum oficial, lo hace suyo y lo lleva al aula. Por eso se llama real operacional. No todo lo que está en el currículum oficial puedo yo llevarlo al aula. De acuerdo a las características, como este currículum actual es flexible, entonces establezco esa dimensionalidad de flexibilidad y lo hago real operacional en el aula. Esa es la parte fundamental y la diferencia con currículum oficial y currículum real operacional. Tenemos también otro término, el currículum oculto. En este caso, vamos a dar lectura rápida que nos dicen algunos expertos. Normas institucionales y valores no reconocidos abiertamente por sus profesores y funcionarios escolares. Su profundidad e impacto a veces llegan a resaltar mayores que los del currículum oficial. A ver, aquí le han acomodado muy bonito. El currículum oculto desde el punto de vista dice que la institución, por ejemplo, la institución tiene valores, tiene principios. Y esos principios a través del tiempo los está llevando y está formando, sin que esté directamente en el currículo, lo está formando. El hecho de ser respetuoso, el que ser solidario, el hecho de que ser cumplido, el que ser, bueno, sobre todo tiene que ver muchísimo con estas normas, que no está directamente involucrado en el currículo, sino que es una forma de vida de la institución, la escuela la tiene. No se la menciona, pero está oculto. Entonces, ustedes saben que muchos de los profesores, de muchos de los estudiantes también dicen, uy, si me voy a tal institución, ahí sí me toca estudiar. Acá en esto, no, acá con que sí, que no, que les llore un poquito, ya paso. Situaciones. No hablemos también del caso de los docentes, porque ya en forma individual también hay un currículum oculto, depende del docente. Al docente le convenzo, le digo tal cosa que ha sucedido, él se convence, uy, es buena gente. Hablan entre comillas de buena gente al que deja pasar todo. Y muchas veces mala gente son aquellos que exigen, que están revisando, el que le están direccionando. Entonces, esa es la idea de currículum oculto. Y van teniendo fundamento especial en la formación de los estudiantes. Ahora, lo que no está colocado aquí, el currículum oculto, que es aquel currículum impuesto por el Estado a través del docente, en donde a usted le exigen, por ejemplo, cuando había las bullas, los profesores tienen que estar en clase y los estudiantes que no estén en clase pasan la nómina y se les manda. Es lo que pasó en las bullas en Quito, que estudiantes que de pronto no lograron llegar o estaban afuera por levantar la voz fueron sancionados. ¿Y qué es lo que dice? A mí me están exigiendo, yo tengo que cumplir. Entonces, el docente se convierte en este caso un instrumento del currículum oculto de la situación política del momento, quiera o no, porque las directrices están dadas. ¿Cuántas veces que mencionamos nosotros? Por mí no hay problema, pero miren, la exigencia de las autoridades, la exigencia del ministerio, la situación es, tengo que yo entablar esto. Es más, el ministerio dice hay que pasar las notas hasta tal fecha, si no pasa está fregado y hasta el docente puede ser sancionado. Si pasa las notas X y Z tiene que estar esto.
Entonces, hablemos dentro de este currículum oculto igualmente el facilismo que se le ha entregado a los estudiantes con el examen supletorio, el examen de gracia, etcétera, etcétera. ¿Cuántas oportunidades? ¿Qué hace el estudiante? ¿Qué dice actualmente? Ah, no hay problema. No llevo ni trabajos ni deberes. Es una formación que indistintamente, en forma negativa, la está absorbiendo. Los problemas están porque eso no puede alcanzar a las universidades. Y en los primeros niveles, sobre todo en las universidades, tenemos una situación catastrófica. Necesitamos los mínimos aprendizajes en química, física, matemática, y hay estudiantes que hasta ahora no pueden pasar del preuniversitario porque no pueden ni siquiera sumar, peor restar. Bien, el currículo nulo, dice, muchas veces no le toman en cuenta eso. Algunos le toman como que fuese sinónimo del currículum oculto. No. El currículum nulo lo dice, no. Se incluye en el currículum nulo todos aquellos temas de estudio, contenidos que no se consideran tan relevantes y que no se prevé enseñar a los alumnos. Ahí viene el caso de que cuando aquí tengo el currículo nacional y como es en este caso flexible y abierto, puedo prescindir de esto, no los toma en cuenta, qué sé yo tal. Es el currículum nulo, el que no toma, pero se supone que ellos ya conocen. En algunos casos, los profesores mismos de diferentes años, si estaba en cuarto, en colegio quinto, sexto, hablemos también de primero, segundo, tercero, de octavo, noveno, décimo, y son diferentes profesores que dicen, yo ya no me quedo en esto ya se supone que tenías que conocer, aquí viene acá. Entonces no hay ese verdadero refuerzo en el parte curricular. Ya queda nulo, queda por fuera esos principios y comienzan a tener, en este caso, vacíos. El principal valor del currículum nulo no es el organizativo, pues con él se tiene la constancia de lo que se deja fuera, lo que incluye y lo que se incluye y no incluye en el programa. A ver, el currículum nulo para que sea positivo se supone que se han reunido el grupo de profesores, sea de un área, sea de pronto de los primeros niveles, dependiendo cómo sean las reuniones, y determinan cuáles son los más esenciales, porque el tiempo no es el prudente. Por ejemplo, este currículum nulo lo tenemos en mi unidad educativa, Imbabura, que es para personas con escolaridad inconclusa. Y tenemos igualmente todo el plan curricular, pero necesitamos, porque ustedes se han dado cuenta que muchas veces repiten los temas y subtemas de algunas asignaturas de ciencias naturales, de biología, que de pronto nosotros las tenemos a un lado y más bien nos encaminamos hacia de pronto contenidos que no han sido revisados, que son nuevos y que los necesitan especialmente. Hoy la idea, el objetivo, lo pondría así, no es simplemente la formación directa hacia los tres pilares del bachiller, sino hacia la posibilidad de obtener buenos resultados en los exámenes finales, en los exámenes que se denominaban ser bachiller, porque de una u otra manera, ese también era una forma de evaluación a las instituciones. Hoy por el asunto del COVID, el examen ser bachiller ya no existe. Ya el examen de ingreso a universidades, que es otro, solamente se toma en cuenta a los estudiantes que quieren ingresar a la universidad estatal. Entonces, se perdió también para el Estado la posibilidad de, entre comillas, a pesar que decían que no es una evaluación, no es nada, no es que saber, pero estaba ubicándose. Es más, nos enviaban los reportes y ubicaban las instituciones de primer nivel, las instituciones de segundo, tercero. De pronto, algunas instituciones que estaban en los primeros puestos que se conocían eran instituciones que de pronto obtenían con anterioridad las pruebas del bachiller y les llamaban a los estudiantes para darle las respuestas. Todo eso sabemos, se ha conocido, se ha manejado a nivel nacional y se ha confundido. Eso también es parte de un currículum oculto. Características del currículo, entonces, actualmente no olvidemos el Estado ecuatoriano, la UNESCO, la entidad internacional acreditada sobre todo por la ONU, determina lineamientos y políticas internacionales a cumplirse durante los 5, 10, 15, 20 años.
Los famosos saberes que les decía son 7 y el Ecuador utilizaba los 4. Está mencionándose de esta propuesta. Hoy se habla netamente de la inclusión educativa, muchísimo por parte de la UNESCO. Y partiendo de ese hecho, también el Estado ecuatoriano no puede dejar de lado esos principios porque tiene convenios firmados. Y el Ministerio de Educación entonces presenta en nuestro plan curricular actual que es cerrado, o podemos entender de acuerdo a las características que un currículum cerrado, que fue el anterior, el primer plan decenal de la época de Correa, hoy tenemos abierto, flexible e inclusive. Entonces, dependiendo de las características, un currículo puede ser cerrado, abierto, flexible e inclusivo. Los 3 últimos son los que tienen la característica del plan curricular del presente periodo. Bien. Vamos a tratar de culminar en esta parte. Sí. Perdón. Haciendo un análisis ya general, sustancial, del siglo XX y XXI, el Estado describe el currículo y ejerce el control y la supervisión de los profesores. Aquí está. Es el currículum oculto. Es un análisis sobre todo de alguna entidad internacional, de algunos expertos que se menciona. Ojo, siglo XX y XXI, el Estado describe el currículum y ejerce el control y la supervisión de los profesores. El currículum reconoce la necesidad de inculcar valores ciudadanos, que de pronto cuando hablan de valores, algunos expertos dicen, los valores no se han perdido, los valores son propios de la sociedad. Lo que pasa es que no los estamos aplicando, no los vivimos. Si no estamos aplicando un valor, pues entonces estamos desarrollando antivalores. Porque los valores como característica son duales, o es o no es. Hay el valor, el antivalor. No hay términos medios. Si de pronto yo he sido puntual y ya me cansé de ser puntual, ya no tengo ese valor de puntualidad, sino va a ser impuntual desde el antivalor, para entenderlo un poquito. Los profesores se convierten paulatinamente en instrumentos de la reproducción de los mensajes ideológicos, muchas veces ocultos, que desde el aparato estatal se desea impulsar. La aceptación de los valores y supuestos subyacentes, a veces de manera mecánica y sin cuestionamiento alguno. Haciendo un análisis muy reflexivo, muy propio, los últimos tiempos, los últimos 15 años, nos han tenido a los profesores planifica, 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 y si de pronto ya comenzamos a alzar la cabeza a mencionar, no estamos de acuerdo, viene que la evaluación al docente, que los cursos de estos, que ya viene, si no, será sacado, etcétera. Hay una situación intencionada ahí. Bien, el Estado y la sociedad buscan los medios más eficaces y eficientes para que el currículo cumpla con los cometidos que se ha propuesto. Esto es fundamental, pero en el Ecuador, lamentablemente, como que una patita de esta base nos ha estado haciendo falta. Toda la parte de la sociedad nos ha estado dejando la responsabilidad completa a los docentes. Hablemos como caso fundamental a la escuela, al establecimiento educativo, específicamente a los docentes, porque no han estado directamente involucrados con la formación o con la guía de los hijos. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? De que en estos momentos de pandemia comienzan a sufrir los padres de familia con este proceso que se supone estaban ellos y firmaban hasta que se encargarán de todo esto. Hay muchos padres de familia que iban, matriculaban al estudiante y no aparecían durante todo el año lectivo, pero todavía durante todo el ciclo. No iban ni a las reuniones, no iban a recogerle las libretas. Algunos pagaban, no pagaban las pensiones si era un establecimiento particular o fiscomisional. Entonces se olvidaban hasta de esos principios. En todo caso, es fundamental esto que se está mencionando. La sociedad tiene que estar compartida todos estos elementos y responsabilidades para que el currículum sea cumplido y obtener los objetivos deseados. Bien. Voy también